Este año la agrupación de Fuerza Régida logró consagrarse como uno de los principales exponentes del género regional mexicano, compartiendo posiciones en los principales charts de las plataformas digitales con artistas como Peso Pluma y Tito WP. Pero así como hoy en día Fuerza Régida tiene éxito, su carrera también se ha visto opacada por tropiezos, fracasos e incluso decepciones. Es por eso que hoy en el cuadro te traemos la recopilación de los álbumes de Fuerza Régida del peor al mejor. Otro pedo, otro mundo. Hay quienes ni siquiera saben de la existencia de este álbum, ya que pasó por más pena que gloria a finales del año de 2020 en medio de la pandemia. Por lo mismo es que en la portada del disco aparecen los integrantes de Fuerza Régida con mascarillas en sus rostros. El problema con este disco no es que no haya pegado, sino por qué no pegó. Luego del éxito de los primeros sencillos de Fuerza Régida, parecía que habían encontrado la fórmula y estilo que los mantendría en tendencia, pero no fue así. Las letras de los corridos y canciones compuestas por J.O.P. tienen características peculiares, ya que limitado por su vocabulario, J.O.P. creó composiciones fáciles de entender para el público mexicoamericano y letras con las cuales cualquier persona pudiera identificarse. A mí me está sirviendo mucho porque las letras que yo uso, como no sé muy bien el español, ya se mira que está mochado, pero yo uso una letra muy sencilla, que todos los pochos de este lado entienden cómo hablo y o sea, es un español más básico que puedes comunicarte con todo tipo de raza. Vatos que también hablan básico y los que hablamos ya un poquito más. Como dicen. Los principales temas que Fuerza Régida tocó en sus principios fueron la superación personal, la envidia y los relatos de los personajes a los cuales les componía los corridos. Todo esto de lo que les acabo de hablar es de lo que se trata este álbum. Y ok, la primera vez estuvo bien, pero este es el tercer disco con el mismo concepto y estilo. Replicar esta fórmula tantas veces hizo que el grupo cayera en la monotonía de sonidos, letras y melodías, y que se sintiera solo como una continuación de los otros dos anteriores discos, y no como algo fresco o nuevo. J.O.P. apenas hace unos meses habló de este momento en su carrera en una entrevista con La Mole, refiriéndose a que durante años no soltaron el mismo estilo, justo cuando Junior H y Natanael Cano tuvieron su pico más alto en la industria. Y justo cuando Junior H y Natanael Cano tuvieron su pico más alto en la industria, Fuerza Régida se encontró en una posición de declive por su poca capacidad de evolucionar en su estilo. En dicha entrevista, J.O.P. dice que no piensa volver al estilo de antes, porque fue justo por mantener este estilo que cayó en la monotonía de sonidos. Cada canción que lanzaba Fuerza Régida parecía una copia más de Radicamos en South Central. A ver, esta parte se las quiero explicar con el ciclo de vida de un producto. ¿Por qué? Porque no estudié Diokis. Vamos a ver, todos los productos pasan por 4 fases: la introducción, el crecimiento, la madurez y el declive. En este caso nuestro producto es Fuerza Régida. Fuerza Régida tuvo su introducción con sus primeros virales en redes sociales y en YouTube y en los videos del compa Paco. Tuvo su crecimiento cuando llegó a Rancho Humilde por medio del éxito de la canción de Radicamos en South Central. En este punto fue cuando empezó a colaborar con artistas de Rancho Humilde y Lumbre Music. Entonces llegó a su etapa de madurez, cuando creyeron que ellos ya tenían un éxito asegurado. Pensar esto es un error, porque en esta etapa es cuando más se tienen que implementar estrategias para mantenerse vigentes en el público, cosa que Fuerza Régida ignoró y terminó cayendo en el declive. A ver, pero el declive no significa el fin del mundo. También se pueden utilizar estrategias para volverse a colocar en un punto de madurez, como lo están haciendo actualmente, pero ahorita estamos hablando de cuando cayó en declive. Y aún teniendo en cuenta esto, hay gente que aún pide que vuelva la Fuerza Régida de antes, la Fuerza Régida que no vende y que se estancó por un buen tiempo. Navidad con la Régida. Tal parece que toda la pandemia Fuerza Régida se la pasó experimentando y no sabía ni qué hacer con su carrera. Por lo mismo es que sacó tantos discos en este año y para rematar, se les ocurrió sacar un disco de villancicos navideños. Algunas canciones son composiciones de J.O.P. y otros son covers populares como Feliz Navidad, Navidad sin ti de Marco Antonio Solís, Burrito Sabanero y Campanas Navideñas. Muchos de los acompañamientos y adornos de tuba y guitarra me recuerdan al estilo de Ariel Camacho, y la verdad me la curé escuchando este disco. No lo pongo más abajo solo porque me gustó mucho la idea, y lo más importante es que cumple con su propósito. Y por lo menos yo sí pondría alguna de estas canciones en alguna de mis posadas. Pisteando con la Régida 1, 2 y 3. Voy a mencionar esta serie de álbumes juntos porque la verdad es que no son muy buenos, pero no son los peores, porque pues en realidad J.O.P. sabe interpretar canciones con banda. Más adelante les hablaré un poco más a detalle sobre esto. Pero, ¿cómo nació Pisteando con la Régida? Este concepto nace bajo la inspiración de Grupo Firme, y estos videoclips y shows en vivo empedándose con popurrís de canciones de banda
unos ya famosos y unos covers que superaron al original. Fuerza Régida, en esta búsqueda de la fórmula que los pusiera a competir con los principales exponentes del género con más influencia, optó por copiarle a Grupo Firme. El primero de estos discos fue un éxito y para mí es el mejor, por incluir temas como El Muchacho Alegre, Mi Gusto Es y la número 20, y entre otras canciones que ya eran éxitos y garantías en una borrachera. El segundo de estos discos me parece que tiene una mala selección de covers, porque algunas canciones son menos conocidas que las anteriores del anterior disco. Me imagino que pretendiendo superar a la versión original. Para el tercer disco de Pisteando con la Régida hay una combinación de esto, covers de rolas muy conocidas y algunas no tanto, pero que funcionan. En un mini top de estos tres, el peor es el 2, el de en medio sería el 3 y el que se lleva al primer lugar sería el de Pisteando con la Régida 1. Algo curioso es que estos tres discos salieron en poco más de un año, o sea, desde que salió el primero hasta que salió el tercero, pasó solo un año y poquito más de 2 meses, a lo mucho. Muchas canciones con banda. Estos tres discos están en esta posición porque ni siquiera pensaba incluirlos en este video, porque en lo personal no me gusta mucho este concepto de covers al estilo de Grupo Firme y borrachera, pero sé que a muchos de ustedes sí, y su opinión también es importante. Adicto. Este disco peca de lo mismo que Otro Pedo Otro Mundo, pero al haber salido antes, no llega a aburrir tanto. Aunque sigue replicando el mismo estilo y concepto, hay cosas que se pueden destacar. Por ejemplo, intentaron innovar con un intro de piano e incluyeron como sencillo principal una canción romántica, lo cual fue un cambio interesante. Lo peor de este disco son los duetos con Natanael Cano y Herencia de Patrones. Estas colaboraciones están desaprovechadas por completo, tanto por los temas que se eligieron como las notas vocales que intentaron meter, que ni Nata ni JD están acostumbrados a alcanzar. A mí en lo personal la canción que más me gusta de este disco es Tía Central, pero porque soy fan de Grupo Codiciado, con quienes Fuerza Régida colabora en esta pista y se nota la influencia de Eric Aragón en la composición, porque esta es una de las pocas canciones que salen de la monotonía del disco. La letra habla de la relación entre Tijuana y South Central. Tía Central es un juego de palabras que conecta los mundos de Fuerza Régida y Grupo Codiciado. Por un lado, Fuerza Régida con la canción Radicamos en South Central. Y por el otro lado, Grupo Codiciado, que es de Tijuana, o la Tía Juana como se le conoce. De ahí el título, Tía Juana y South Central, Tía Central. Este disco, a comparación de Otro Pedo Otro Mundo, sí es diferente al primero. Lo hicieron diferente, pero peor. Sigan hablando. En 2022 Fuerza Régida lanzó 2 discos al mismo tiempo, Pa' que hablen y sigan hablando. Esta estrategia que solo Junior H había intentado con Cruising with Junior H y música, busca evitar que las pistas se sientan repetitivas al ser tantas canciones de golpe. Por eso se dividen los discos en 2 partes, en este caso, Pa' que hablen con 13 canciones y sigan hablando también con 13 canciones. Sigan hablando parece una colección de canciones que quedaron como pilón o temas que no alcanzaron a entrar en Pa' que hablen. Algo similar mencioné en el video de Junior H. A diferencia de su contraparte, este disco tiene menos colaboraciones. La más destacada es con Grupo Frontera y la que rescata el disco con la canción de Bebé Dame. El resto del álbum incluye covers interpretados en solitario por Fuerza Régida y algunas canciones inéditas grabadas en vivo. Esto le da una vibra similar a los discos de Pisteando con la Régida. Y como les comenté, por alguna razón a la gente le gusta mucho escuchar a J.O.P. cantando con banda. Y hablo de esto porque justo es el primer track, se logró, uno de los más rescatables. Además que comparado a los Pisteando con la Régida, la selección de covers de este álbum me pareció más acertada. Aún así, con sus cosas buenas, no quita que este disco sea como el hermano menor al que nadie pela, porque el mayor, Pa' que hablen, se llevó toda la atención. Pero no te enamores. Como antecedente es importante que sepan que J.O.P. siempre tuvo el sueño de convertirse en solista e incursionar en el trap. Y sí lo hizo, pero no le salió muy bien que digamos. Voy a ser solista, va a salir música de J.O.P., pero la Fuerza Régida sigue, no hay pedo, Viene nueva música de Fuerza Régida y J.O.P., ¡fierro! ¡Drop that shit! En la actualidad, la esencia de Fuerza Régida ya no existe. En este punto, la alineación original de músicos de Fuerza Régida ya no es tan importante, dejando de lado la tuba. Fuerza Régida desde hace tiempo que está usando tololoche, charchetas y trombón. También para este punto el grupo ya está consolidado en la industria, y era el momento de arriesgar y experimentar con un disco de un género diferente.
La primer probada de lo que podría ser este disco fue con el lanzamiento de las canciones como Harley Quinn y Freaky Freaky, canciones que llegaron a estar en el top o por lo menos fueron de la aceptación del público. Personalmente, las canciones que más me gustan, en el caso de Pero no te enamores, son las que combinan sonidos de los instrumentos del regional mexicano en la base, como lo es en Secreto Victoria, un estilo que ya habían usado en Harley Quinn. Y hablando acerca de los instrumentos del regional mexicano, los únicos corridos o canciones con guitarras en este disco son muy buenas y para mí son las mejores del disco, porque aunque hay canciones del urbano que destacan en el disco, se nota que no es el fuerte de J.O.P. y a mí no me gusta mucho el urbano latino, pero a día de hoy y siempre ha sido un género muy influyente en el mercado mexicano. Y es curioso que los artistas de regional que quitaron de los primeros puestos a artistas como Bad Bunny sean los mismos que ahora están haciendo urbano. Y esto es algo que se veía venir, teniendo en cuenta las letras que están en tendencia en el regional mexicano. Y no es casualidad que se haya necesitado 10 cabrones para escribir esto. Vi tu cabello y me gustó tu culo. Todos los plebes siempre andan en uno. No es casualidad, pues el nuevo público del regional mexicano es el mismo que escuchaba Bad Bunny, Jay Cortés y toda esta ola de artistas que usaban esta misma temática en sus canciones. Y en conclusión, después de mucho tiempo, J.O.P. pudo hacer su disco en solitario, pero bajo el nombre de Fuerza Régida. ¿Ustedes creen que si el disco lo hubiera lanzado como solista, habría tenido el mismo impacto? Del barrio hasta aquí, volumen 2. El factor más importante de este disco es la composición, porque aunque varias canciones del disco siguen pareciéndose mucho a las de sus anteriores discos, muchas otras, y las mejores, fueron composiciones de Diego Milán, líder de Calle 24, grupo que acababa de ser firmado por Strip Mob, disquera de J.O.P. También hay composiciones de Ángel Ureta. Ángel Ureta. Y cómo no, el disco también incluye una composición del Chachito con la canción de Descansando, que también es de lo mejorcito del álbum. Se podría decir que fue gracias a estos tres personajes que Fuerza Régida pudo tener un resurgimiento, ya que para este disco la mayoría de las canciones mantenían los instrumentos de la alineación original de Fuerza Régida, una guitarra en el requinto, una armonía y una tuba. A lo que voy con todo esto es que tal vez Fuerza Régida lo único que necesitaba eran buenos compositores, porque ni siquiera tuvo que cambiar mucho los instrumentos. A lo mucho en algunas canciones metió bajo y en otras tololoche, pero mantuvo esa esencia solo cambiando algunas letras y temáticas en sus canciones. Otro aspecto a destacar acerca de la composición en este disco es que se incluyeron algunas composiciones con dedicatoria para los cárteles mexicanos, algo a lo que no estaba muy acostumbrado Fuerza Régida a hacer, y fue una manera de introducirse e incluirse en esta tendencia de corridos bélicos, abandonando ahora sí varias de las letras a las que ya nos tenían acostumbrados y ya se habían vuelto monótonas. Entre mis canciones favoritas del disco se encuentra Me acostumbré a lo bueno, El Drogas, Gente del Flaco, Los miré con talento, Sangre de Colima, que es un corrido compuesto para el papá de J.O.P., Descansando, y el corrido de ¿Qué está pasando? También he de decir que tiene varios skips, y no quiero decir que un disco con skips sea malo. Este álbum se disfruta mucho, pero Fuerza Régida tiene aún mejores, y los veremos a continuación. Del barrio hasta aquí. Yo soy muy fan de este disco y quizá para la gente que apenas empieza a escuchar el género, este estilo de Fuerza Régida les parezca anticuado. Del barrio hasta aquí incluye los principales sencillos que lanzaron al éxito a Fuerza Régida en sus inicios, como Radicamos en South Central, El dinero los cambió, Sigo chambeando y En modesto se la pasa. Bueno, creo que Radicamos en South Central no sale, pero es del estilo. En el contexto histórico, el sonido de Fuerza Régida fue muy innovador en su momento, con ritmos rápidos, con la tuba marcando el ritmo y con momentos muy característicos de las composiciones de J.O.P., en donde hacía pausas para dejar de tocar en 3/4 y empezar a tocar en 6/8. Un buen rato. Ahora lo verán. Como les dije anteriormente, aquí podemos ver también el estilo de composición de Jesús, que hace uso de palabras muy simples para que las puedan entender tanto mexicanos como pochos. El hecho de que incluya tantos éxitos ya le da un plus a este disco. Pero no solo las canciones más comerciales son buenas, la verdad es que yo disfruto todo el disco de principio a fin. Quizás es el hecho de que yo ya sé que este fue el primer disco de Fuerza Régida y por lo mismo no lo siento tan monótono como Adicto y Otro Pedo Otro Mundo. Como les dije, Pa' que hablen es el primero de estos dos álbumes que Fuerza Régida lanzó el mismo día. J.O.P. y Fuerza Régida se dieron cuenta que la forma de mantenerse en tendencia era utilizando los instrumentos y géneros que estuvieran de moda, sacrificando la participación de algunos miembros del grupo que ya solo en algunas ocasiones son útiles, como es el caso de la tuba, que cada vez se utiliza menos en el género, y no solo usando los instrumentos, sino también colaborando con artistas que estuvieran de moda. Por ejemplo,
Viendo el éxito que tuvo Marca Registrada con Si Fuera Fácil, una canción que incluía acordeón, tololoche y charchetas, fue que J.O.P. decidió colaborar con Marca sacando Modo Maldito, una canción que, como Si Fuera Fácil, incluye acordeón, tololoche y charchetas. Viendo también el estilo de Peso Pluma y su particular estilo con trombón, tololoche y charchetas, decidió colaborar en Igualito a mi apá. No es Peso Pluma y Marca Registrada montándose a las guitarras y tuba de Fuerza Régida, es J.O.P. en el estilo e instrumentalización ajenos a su grupo original. Es a partir de este disco que por fin se rompe completamente con el estilo con el que empezó Fuerza Régida, pero en ningún momento esto es algo negativo, todo lo contrario, el grupo de Fuerza Régida a imagen pública seguía siendo la misma, pero musicalmente hablando se siguieron adaptando a las tendencias para mantenerse vigentes. Tanto Pa' que hablen y sigan hablando son en realidad algo parecido a unos mixtapes en donde se incluyeron canciones en vivo y algunas en estudio, recopilando muy buenas colaboraciones con los principales exponentes de aquel momento en el género: Edén Muñoz, Grupo Frontera, Tito Torbellino, Edgardo Núñez, Peso Pluma, Marca Registrada y Natanael Cano. Pa' las babies y la beliqueada. A lo largo de este video les he hablado acerca del cambio que tuvo Fuerza Régida en sus instrumentos, letras y los temas que aborda. En este disco dejaron atrás las canciones sobre envidia, superación personal y reflexión. Ya no se trata de personajes comunes que podían pagar un corrido. Ahora, los temas son armas, drogas, lujos, fiestas y mujeres. Los temas bélicos no son nuevos para el grupo, ya los habían tocado en Del Barrio Hasta Aquí Volumen 2, como les había mencionado, con corridos dedicados a los personajes de los principales cárteles mexicanos. Esto complace al público masculino que se dedica, aspira o simplemente disfruta sentir la adrenalina de un buen corrido. La segunda parte del disco, como lo dice, es pa' las babies. Aquí destacan canciones como Harley Quinn, Polvo Blanco, mi favorita, Barbies, Inmortal y los sencillos más exitosos, TQM y Sabor Fresa. En cuanto a composición están los mejores compositores del momento: Diego Milán, Armenta, Chachito, Daniel Candia y Jonathan Caro. Muchos dicen que esta producción de Fuerza Régida es muy repetitiva y que pareciera que estamos escuchando la misma canción de Fuerza Régida 30 veces. Porque el disco tiene 30 tracks incluyendo el intro. Pero aclarando que de esas 30 canciones para mí solo hay 5 skips. A mí no me parece tan repetitivo porque supe identificar cuándo terminó la parte bélica y empezó la parte para las babies. Además, es normal que un disco parezca repetitivo porque las canciones suelen estar conectadas por un tema central, un sonido característico en instrumentos o una narrativa. En resumen, Pa' las babies y la beliqueada muestra la evolución de Fuerza Régida. Este disco puede ser juzgado de tocar temas mundanos como la fiesta, lujos y mujeres, pero no se siente tan pretencioso. Si el objetivo era pegar rolas en TikToks y llegar al mainstream, lo lograron sin duda. Con 30 canciones y solo con algunos cuantos skips, no es sorpresa que este disco se haya llevado un Billboard a Mejor Álbum de Regional Mexicano.